Muy amable. Bien, entonces decía que hemos pasado de las grandes verdades que nos guiaban la vida, ¿sí? Grandes certezas, a un mundo lleno de incertidumbre, donde la verdad ya no es una, sino depende de quién la ve, depende de quién la dice y depende de quién la afirma. Entonces estamos en un mundo de mucha fluidez. Ya no es un mundo sólido en el que la verdad, más o menos, estábamos todos de acuerdo en un consenso de decir, esta es la verdad. Ahora la verdad es según el color de mi posición política, de mi posición social, etc. Entonces hemos entrado a un mundo de mucho relativismo, ¿sí? Ya la relatividad es una... Si es que hay una verdad, es la relativa. Ya no existen las verdades absolutas. Ya la gente no acepta que le digamos cómo tiene que hacer las cosas. Mira, yo ya veré cómo hago las cosas. Yo ya veré qué hago, ¿no es cierto? Un punto muy importante de la realidad en la que nos encontramos. La velocidad nos ha dado, toda la tecnología nos ha hecho que lo importante en la vida no es profundizar. Lo más importante en la vida es cuánto más rápido puedes ir. Cuánto más rápido, ¿no? Conseguir las cosas rápidamente es importante ahora, ¿no? Quiero algo, simplemente tengo que hacer clic. Y así consigo cosas. Compro cosas, accedo a cosas, ¿sí? Es decir, la información está al día. Otra característica muy importante es que hay mucha información, pero hay poca formación. Vivimos en un mundo que estamos, digamos, bombardeados por la información. Pero nos cuesta asimilar profundamente qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sí? Porque todo es un bombardeo de imágenes, de cosas, de información que a veces ni siquiera tenemos tiempo de asimilar correctamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todo se ha vuelto objeto de consumo, ¿sí? Somos seres definidos por el consumo, tanto así que tanto consumes, tanto eres, ¿no es cierto? El cambio de un celular, el cambio de una computadora, no precisamente la hago porque ya no sirve, sino porque ya no es el modelo que ahora se está manejando, ¿cierto? Entonces yo voy a conseguir un modelo mejor porque este es lo que, además, el mercado me exige, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un mundo en el que las necesidades ya no son las primarias necesariamente, las necesidades son creadas por el mercado. Estamos en una sociedad en lo que nos define no es solo lo que pensamos, lo que proyectamos a la vida, sino lo que sentimos y deseamos en este instante. ¿Sí? Yo deseo esto y eso quiero hacerlo ahora. Y es bien, es la única certeza que tenemos, es que existe delante nuestro un mundo de incertidumbre. Durante siglos, la libertad ha sido uno de nuestros objetivos de conseguir. ¿Cuánto más libres podemos ser? ¿Cuánto más libres? ¿Sí? Y por eso nos hemos querido incluso de deshacer de morales, de principios éticos, de instituciones, de verdades, ¿no? Y el hombre ha querido buscar su libertad, ¿sí? En contra de cualquier tipo de dictadura, sea política, social, económica, lo que sea. El ser humano lo que desea en este mundo es ser libre, ¿sí? Libre de ataduras, libre de consignas, libre de proyectos. Y por eso es un hombre que queremos vivir el presente, con una ansiedad enorme. Y lo terrible es que ese deseo enorme de querer ser felices, de querer ser realmente personas, no lo estamos consiguiendo. Cada vez, en este escenario enorme que acabo de decirles de manera muy sintética, nos estamos descubriendo cada vez más deshumanizados. ¿Por qué? Porque esta sociedad, hemos entrado en una sociedad de la indiferencia, de la insensibilidad. Ya hay cosas que ya no me duelen. Ya
Y tampoco es mi problema, ¿sabes? Tampoco es mi problema. Yo hago finalmente lo que puedo, ¿sí? Lo que puedo en la vida. Y esto nos está llevando a una sociedad absolutamente individualista, insensible, fría, casi hasta, yo diría, poco compasiva. Una sociedad donde el ser humano ya no es necesariamente el que posee valores humanos. Ya antes se respetaba, ahora más o menos. Antes se agradecía, ahora más o menos. Antes se pedía por favor, ahora más o menos. Ahora, antes se respetaba o se quería respetar a los padres, a la familia, ahora más o menos. Ahora, decirle a alguien lo que tiene que hacer es casi vulnerar su libertad. Estamos en una sociedad donde también, no solo de incertidumbre, ¿sí? No solo de relaciones cortas, ¿sí? Yo estoy contigo, bueno, pues hasta que dure todo esto, ¿no es cierto? Y si nos va bien, seguimos. Entonces yo me comprometo contigo hasta cuando esto dure, ¿no? Y el día que tú y yo no nos libremos, bueno, pues chao, chao, tú por tu camino y yo por mi camino, ¿no es cierto? Es increíble cómo los niños ahora no solo tienen a mi papá, a mi mamá, que viven en lugares distintos, evidentemente, sino conozco a la novia de mi papá y al novio de mi mamá, ¿no ve? Y también conozco a los hijos de mi papá y a los hijos de mi mamá, ¿no es cierto? Es decir, las instituciones se han como diluido en un mundo de incertidumbre. Es tal la incertidumbre que inclusive la sociedad es una inseguridad social terrible, ¿sí? Donde prima el miedo, ¿sí? La muerte, el crimen, el fracaso. En fin, una sociedad donde nos hemos vuelto inclusive depredadores de nuestra propia, del único planeta que tenemos, de la casa común de todos, ¿no es cierto? Es un mundo muy, muy relativo, donde ya no sabes dónde agarrarte, ¿no es cierto? De dónde agarrarte. Entonces, frente a esta situación, donde antes se comprometían, ahora, ¿quién cree en el compromiso? Nadie. Antes, lo importante era comprar una marca que dure, ¿no es cierto? Pucha, mira, este vaso es Duralex, o sea, irrompible, ¿no es cierto? Ahora, mira, mejor lo desechable, ¿no? Compremos lo desechable. Y tal es así que también la relación humana, el otro es desechable. Hasta tal punto ya lo puedo desechar de mi vida, bueno, pues sí, con mucha facilidad. Ahora, ¿te amo para toda la vida? No, ahora te amo hasta donde dure esto, ¿no es cierto? Listo. Mi amor no es hasta la muerte, mi amor es hasta que muere el amor, punto. Listo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? No hay problema en esto. En esta sociedad, hermanos, de deshumanización terrible, ¿no? Terrible. Yo creo que estamos viviendo una época de crisis donde el ser humano ya no es humano, sino es un ser insensible, ¿no? Es incapaz de compadecerse, incapaz de sentir que el otro es parte de su problema. ¿Qué tiene que ver con su vida? No, es una sociedad absolutamente violenta, por donde usted quiera, violenta. Nuestras relaciones son siempre llenas de agresión, siempre, ¿sí? Siempre llenas de agresión. Nadie está seguro, nadie, y menos en las redes sociales. Menos, uno se ha vuelto vulnerable por todas partes, por todas partes. Ya la vida privada, mira, donde te metas, el mundo va a saber qué estás haciendo, inclusive qué estás pensando y con quién te metes y qué haces en tu vida, ¿no es cierto? Es increíble el anonimato que hemos adquirido, ¿no? Cada uno tiene redes sociales y cada vez estamos más solos que antes.
Más redes tengo, pero más solo estoy. Porque ahora la relación ya no es cara a cara. La relación es por el Twitter, por el Facebook, ¿no es cierto? Es por el WhatsApp, o WhatsApp, como ustedes quieran hablar. Este es el mundo de relaciones, ¿sí? Tú tienes WhatsApp, existes. No tienes WhatsApp, no existes. ¿Tú tienes Facebook? No, no tengo. ¿No tienes? Puta. No tengo, no tengo. No tienes Facebook. O sea, como decir, mira, Descartes, este famoso pensador moderno, René Descartes, decía, pienso, luego existo. Hoy hay que decir, tengo WhatsApp, luego existo. ¿Sí? Claro, imagínense que no tengan WhatsApp. ¿No? Imagínense que no tenga un Facebook. Es casi criminal, no existes. ¿Tú quieres castigar a un niño en el colegio? A mí me pasa mucho ahora, quitarle su celular. Puta, lo matas. Socialmente está muerto ese ser humano. No existe, no existe. La seguridad, ¿dónde la tiene? En su WhatsApp, en su computadora, porque es computadora, es computadora. Tienen acceso a la información brutal. Niños de 10 años tienen computadoras en sus celulares, de 10 años. Y acceden a donde quieran, sin el mínimo de control y en el mínimo de responsabilidad. No, y no te puedes meter en eso. Porque si lo denuncias, te denuncian a ti. Es impresionante cómo hemos llegado a un mundo de la libertad extrema, donde cada uno quiere hacer lo que realmente le da la gana. Y la incertidumbre es total, porque no sabes qué terreno pisas, ¿no? En el mundo de las relaciones de Facebook y todo eso, no sabes a qué mundo. Y uno que no sabe manejar esto es ahora ignorante, absolutamente ignorante, absolutamente ignorante. Es una sociedad absolutamente ignorante donde no se lee, de sensaciones puras, claro, de sensaciones, ¿no? Donde, no sé, pues, esto que le estoy relatando para mí es tragicomedia casi, ¿no? Es tragicomedia. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que necesita este mundo es ponerle límites a la libertad. Ponerle límites a la libertad. Yo creo que la libertad ha llegado, el manejo del ser humano de su libertad ha llegado a circunstancias casi criminales. Necesitamos como sociedad ponerle límites a la vida. Es increíble, y yo se los digo por experiencia propia, es que cómo hacerles entender a los padres de familia que tienen que educar a sus hijos con normas y límites en la vida. Esto no me lo aceptan. Es difícil. ¿No? Son dueños y señores de la vida. Nuestros niños y jóvenes de hoy no conocen de límites. Y guau, que le pongas un límite. Se va a enfrentar contra vos. Entramos en otro ámbito que es terrible. Es de la poca ética. Y no voy a hablar de moral, voy a hablar de poca ética. Porque hablar de moral, quizás más de uno me pueda decir, pucha, qué conservador eres. Sí, no voy a hablar de moral. ¿Saben por qué no puedo hablar de moral? Porque los que pretendemos educar a la gente no tenemos autoridad para hacerlo. Es increíble. ¿Por qué finalmente un papá no le dice a su hijo, no puedes hacer esto? Porque él no puede a sí mismo decirse, esto no puedo hacerlo. Entonces no tiene autoridad. ¿Me explico? Pongo un ejemplo. No mientas si le digo un límite a mi hijo. Mira, te voy a enseñar a ser veraz en la vida, no solo verdadero. Bueno, pues no puedes decirme,
¿Por qué? Porque tú eres un mentiroso. No tienes autoridad. Entonces es una sociedad sin autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene autoridad en esta sociedad? Nadie. La iglesia. Por favor, por favor, por favor, por favor. La iglesia, no tiene la autoridad. ¿Quiénes son los que están diciendo en contra del aborto? Estos, que son unos pedófilos. Estos, por favor, por favor. ¿Me explico? Mi papá me está hablando de fidelidad. ¿Quién? Que le engaña a mi madre. No, por favor. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién? O no, los abogados. Esos tienen la autoridad para decirme lo que es la justicia. Pucha, pero si son los más injustos de todos, por favor. ¿Quién tiene la autoridad? Entonces estamos en una sociedad sin autoridad. No es una sociedad sin principio, claro, una sociedad sin principio. ¿Quién le va a decir a usted qué tiene que hacer en la vida? ¿Vos? Por favor, por favor, por favor, por favor. Oye, hijo, no te drogues. Oye, papá, si vos andas tu vida borracho, o sea, no me vengas, no tienes autoridad. ¿Me explico? Es decir, yo creo que es una sociedad en la que estamos al borde del sinsentido. No solamente por lo que les decía anteriormente, al principio de toda esta charlita, sino porque estamos llegando a momentos donde ya, por ejemplo, yo siempre pongo, y quiero leerles algo, no solo de las grandes desigualdades, no se puede pasar por alto, queridos hermanos, el vicio de la corrupción. No se puede pasar por alto el vicio de la corrupción. Todos engañamos, todos. Todos queremos sacarle tajada y ventajas a las cosas, todos absolutamente. Y eso socava el desarrollo social y a la humanidad misma. Es un fenómeno creciente que va penetrando insidiosamente muchos sectores de la sociedad, burlándose de la ley. ¡Puta, viejo! ¿Qué ley? ¿Cuál ley? La que tú has puesto ahora, sí. Cierto. Inclusive el denunciar la corrupción no es posible. No es posible. Y en ese mundo de relaciones nos movemos. En ese mundo de relaciones. Yo les digo, lo que a mí me cuesta, a mí me cuesta enseñar a mis hijos, a mis guaguas del colegio, como siempre les llamo, por lo menos a saludar. Por lo menos a dar gracias. Oye, respetas a una persona mayor, oye, mira. Te miran como decir, ¿pero de qué estás hablando? ¿No? Es impresionante. En esta sociedad nos movemos. En esta sociedad donde, bueno, pues ahora puedes traficar con lo que quieras, ¿no ve? Puedes traficar no solamente con sentimientos, ahora puedes traficar con órganos, con personas. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Entonces, queridos hermanos, ante este panorama, ¿verdad? Que en este momento que yo creo que todos lo sabían, ¿sí? No es nada nuevo, no es decir, sí, gracias Arturo porque me estás... No, esto es de cada día, ¿no es cierto? En este tiempo que me queda, quiero yo tocar dos temas fundamentales, dos temas fundamentales. Que tiene que ver con el tema del despertar al voluntariado social. A ver si lo digo bien, y después hablaré del tema de la paz, como les decía. Yo creo que una de las grandes necesidades y grandes desafíos o invitaciones de Dios que tenemos es humanizar este mundo deshumanizado. Humanizar
Imagínense tener que humanizar al ser humano, pero si es ser humano, es humano. No, pues, ya no es verdad eso. Antes podía ser verdad, que el ser humano por definición es humano. Ahora no, es deshumanizado. Es esclavo de su propia vida, de sus propios deseos, de su propio proyecto. ¿Quién de nosotros no se siente esclavizado? Hay que liberar a ese hombre, que en su búsqueda de libertad se ha esclavizado a sí mismo. Se ha vuelto insensible, se ha vuelto corrupto, se ha vuelto malo, se ha vuelto falso. Es una visión que puede parecer a alguien muy negativa. Pero yo les digo que cada día me convenzo más de esta triste realidad. Sí. Y por eso el Papa Francisco habla de que estamos en una sociedad del desecho, de los ninguneados, de los inservibles. Esta es la sociedad en la cual nos encontramos. Y ahí nos cuesta. Y ahí está el reto de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Podemos hacer algo? Evidentemente, empezar por nosotros mismos, pero no voy a tocar ese tema. Quiero tocar el tema de humanizar este mundo. A ver. Pero yo creo que la única, bueno, no es la única, pero uno de los caminos por los cuales humanizar este mundo ya no es simplemente organizar campañas. Que está bien. Organizar charlas como esta, a ver si así alguien nos viene y nos mueve el corazón y nos sacude, ¿no? A ver, sí, está bien. No, con una marcha, está bien, vamos con una marcha. Está bien. Bien, vamos a sensibilizar al mundo, vamos a humanizarlo. Denunciando cosas, cierto, ojalá lo podamos hacer, denunciando cosas. Ojalá pudiésemos denunciar, hasta jugarnos la vida. Qué increíble, ¿no es cierto? No solamente los papás ya no son papás, sino las instituciones ya no son las instituciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos les dicen a sus padres, papá, esa palabra papá te queda muy grande? ¿Para cuántos el papá es mi abuela? Ese es mi padre, te dicen. Ese es mi padre, mi abuela. Ese es mi padre. ¿No? O sea, el papá ya no es el papá. La maestra ya no es la maestra. No. Este ya no es esto, ¿no? O sea, lo que decía el Papa Francisco a nosotros los pastores, dice, ustedes, ¿qué van a ser pastores? Son una punta de delincuentes, nos dijo otra vez. Claro, porque los que tenemos que ser ya no somos, entonces, ¿quién carajo son? Entonces, ¿qué somos? Si la familia ya no es la familia. Si la relación ya no es la relación, el amor ya no es el amor. La verdad ya no es la verdad, depende de quién. ¿Me explico? O sea, es duro decirlo. Es duro, pero esta es la realidad en la que nos encontramos. La falta de autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿El que impone? No. El que te dice. Y al decirte, vive lo que te está diciendo. ¿Pero quién lo hace eso? Ya les he dicho, esto a mí me duele muchísimo, pero es una gran verdad decir. Ustedes de la iglesia, ¿qué están hablando del aborto ustedes? ¿Con qué ética ustedes hablan de esto? Por favor, hermanito, discúlpame. Y con toda la razón del mundo, cuidado, con toda la razón del mundo. Bien, les decía en este segundo punto que nadie nos va a interpelar tanto para despertar el voluntariado. Nadie nos va a despertar tanto de nuestra insensibilidad. Nadie nos va a despertar tanto de nuestra indiferencia, sino las víctimas de esta sociedad. Son ellas las que nos van a zarandear el corazón. Son ellas, las víctimas de este mundo.
Nadie tiene más fuerza para arrancarnos de nuestra comodidad y de nuestra ceguera que los propios pobres. Los ninguneados, los afuereados, las víctimas, los asesinados, los frustrados, los desechos de esta humanidad. Esos son los que nos van a despertar de nuestra frialdad. Nadie tiene más autoridad. He hablado de autoridad. Nadie tiene más autoridad de exigirnos un cambio y una conversión a nosotros, sino las víctimas. Las víctimas. Las víctimas. Jesús, y lo voy a traer a la memoria, Jesús interpela a toda la humanidad. ¿Sí? ¿Y desde dónde lo hace? Desde las víctimas. Jesús interpela a este mundo, a esta sociedad, y nos dice, los únicos que tienen autoridad para ustedes zarandearlos son las víctimas. Y en Él se hizo verdad aquello que Él dijo, los últimos serán los primeros. Porque para Jesús los últimos siempre fueron los primeros. Y por eso andaba con ellos. Andaba con ellos. Y por eso decía, tú eres amigo de borrachos, de maleantes, de putas. Esos son tus amigos. Y él decía, perdón, estos son los preferidos de Dios. Perdón, lo siento mucho. Estos son los que me zarandean la vida. Estos son los que dan sentido a mi vida. Las víctimas, mis víctimas, los leprosos, los ciegos, los cojos, estos, los ninguneados de esa sociedad. Las mujeres, las primeras ninguneadas de la sociedad de Jesús. Las primeras, indecentes, las primeras. Entonces no se puede buscar la verdadera justicia si no es empezando por los últimos. Y alguien podía haberle dicho a Jesús, oye, si tú hubieras estudiado teoría política, si tú hubieras estudiado marketing, si hubieras estudiado desarrollo humano, oye, hubieses escogido tus amistades, viejo. En eso fuiste un ignorante, viejo. Esta primacía de los últimos y de las víctimas es absoluta, queridos hermanos. Por encima de toda religión, de toda política, y no puede despreciarse. Jesús habla de un lenguaje muy provocador, ¿no es cierto? Inconfundible. Jesús quiere, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas. Las de Lucas, no las de Mateo. Dice, ay de los pobres. Ay de los pobres. ¿No? Felices, bienaventurados, chochos, los pobres, porque son los preferidos de Dios. Entonces yo creo que si nosotros no hacemos carne esa bienaventuranza, hablando, viviendo desde los más pobres, desde las víctimas, yo creo que esto no tiene salida. Despertar al voluntariado, ¿qué es? ¿Hacer buenas obras de beneficencia? No, lo siento mucho, no. Organizar estos eventos, está bien, pero lo importante es condolerse con los que sufren y estar al lado de ellos. Yo creo que no hay otra, me parece. Ante la pobreza, explotación de los campesinos del tiempo de Jesús, solo quedaban sin nada, pobres de hambre y de desnutrición. Jesús dice, dichosos los que tienen hambre. Hambre, pero real, hambre, ¿no? No, padrecito, nos están diciendo hambre de justicia. Está bien de Mateo, pero de Lucas vamos a ver que es desde la realidad, ¿no es cierto? Jesús se llena de impotencia, de rabia, digamos. Dichosos los que lloran de impotencia, porque están ninguneados toda su vida, ¿no ve? Marginados toda su vida. Solo es posible la justicia, solo es posible la paz, construirla desde las víctimas de nuestra sociedad.
Y no se vale hacer teoría de ellos. O se está con ellos o no se está. O se trabaja desde ellos o no se está. O se vive desde ellos o no se vive. Por lo menos cristianamente hablando. Por lo menos cristianamente hablando. Jesús en ese sentido es muy realista. Los que están fuera, los marginados, los que sobran en nuestras sociedades, tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Y les voy a citar una cita muy fuerte de un teólogo alemán, Metz, que es un teólogo protestante. Dice, no hay verdadera religión si no se libera al último de los humillados. No hay verdadera religión si no se libera al último de los ninguneados. No hay verdadera religión si no se habla desde las víctimas. Ninguna religión será bendecida por Dios si se vive a espalda de las víctimas. Anótense esa. Anótense esa. Nos anotaremos para implicarme yo. Ninguna religión será bendecida por Dios si se vive a espaldas de las víctimas. Poner religiones, culturas, políticas al servicio de los ninguneados es nuestro camino. Por eso nosotros tenemos que hablar, yo creo, en contra del olvido de las víctimas. Mucho hablamos de la pobreza, pero nos olvidamos de los pobres. Mucho hablamos de la violencia, pero nos olvidamos de los que han sido asesinados. Mucho hablamos, ¿no ves? De que esto es una sociedad indiferente. Poco hablamos con los indiferentes. No con diferentes, con los... ¿No? En buena parte la doctrina, lo primero que hay que hacer es luchar contra el olvido de las víctimas. No es posible que cambien las cosas si no es reaccionando contra la cultura de la amnesia y del olvido cruel de millones y millones de seres humanos que están absolutamente fuera de cualquier tipo de vida digna, de cualquier tipo de vida digna. Y ojalá los que nos lanzamos al voluntariado, tengamos el primer... No se nos está permitido, y perdón que lo diga así, porque lo acababa de escribir esta tarde, no se nos está permitido vivir simplemente como mirones del sufrimiento. Si no me hago afectar por el que sufre, miren, yo creo que esto no vale. Esto no puede, no existe eso. Vivimos de toda responsabilidad, ¿no? Huimos, de toda responsabilidad y dejamos que el mundo vaya a su marcha, dirigida, claro. Ojalá nosotros los cristianos no somos tan inocentes como parecemos. Fíjense una cosa bien dura, ¿no? ¿Nos relacionamos con Dios? Sí, normalmente con el Dios de la liturgia o del culto. Hemos aprendido a adorar al crucificado, ¿no? Al crucificado, pero nos hemos olvidado de los crucificados de hoy. Y esta es una religión alienante, totalmente alienante. Y de cristiana, casi nada. No podemos seguir promoviendo una memoria de Jesús, escuchemos bien, ignorando a las víctimas. No es posible. Una predicación que anuncia a Dios olvidando el sufrimiento humano no es cristiana. Lo estoy diciendo con muchas frases, ¿no? Se darán cuenta. Estoy sobre lo mismo. Estoy sobre lo mismo. No estoy diciendo, no estoy avanzando, sino simplemente, ¿no ve? Sí. Bueno, esto. Yo creo que esto es importantísimo lo que acabo de decir.
Bien. Y quiero terminar en esta tercera parte ya, porque ya han pasado 2 partes, vamos a la parte final. A ver, yo quiero el tema de la paz, ¿no? Porque lo decía, como constructores de la paz. Quiero echar mano de un texto que justo lo hemos leído el día de ayer. No sé si se acordan quienes han ido a la Eucaristía de sus bares, de sus casas. Estaba el tema de Jesús, que aparece el primer día de la semana, dice, ¿no es cierto? Y sus amigos estaban reunidos, con miedo, ¿no? O sea, estaban ahí. En fin. Y él se aparece, ¿no? ¿Y qué dice? La paz sea con ustedes. La paz esté con ustedes. Y lo miran como decir, bueno, ¿y a qué viene eso, no? O sea, ¿a qué viene eso? ¿A qué viene eso? Más tardecito, se aparece, ¿y qué les dice? La paz esté con ustedes. Y 8 días después, aparece otra vez, esta vez estando el mellizo ahí, ¿no es cierto?, el Tomás, y le dice otra vez, la paz esté con ustedes. Yo siempre pienso, digo, ¿por qué Jesús habrá insistido tanto, ¿no?, en esto? 3 veces es bastante. Yo creo que es, entre otras cosas, porque nos debe ver destruyéndonos mutuamente. Miren, vivimos en un mundo lleno de agresión, por Dios. El insulto es casi el saludo normal o la despedida normal. La violencia que usamos al hablar, la violencia que usamos al tratarnos es terrible, terrible, terrible. Si puedes, insúltalo. Si puedes, mentar a su madre, viejo. No te dejes, no te dejes. Si puedes, sacar el ojo, viejo, ojo por ojo. Así quedaremos ciegos al final todos, pero no importa. Vivimos en una agresión constante, ¿sí? Siempre estoy como a la defensiva, siempre estoy como, ¿qué me dices? Siempre estoy atacando, con mi ironía, con mis bromitas, con mis 2 segundas intenciones, siempre. Es una sociedad constante de peleas, de agresiones. La sociedad, la información que recibimos del mundo es pura violencia. ¿Y quién es el más capo? El que subyuga a los demás con su violencia, pues, hijo. ¿Sí? Las palabras, todo es violento, todo es violento. Nuestra posición ante la vida es violenta. ¿Será por eso que Jesús nos dice, oye, yo les he dicho, ámense los unos a los otros? No les he dicho, mátense unos a los otros. Y es lo que hacemos. Fíjense los horribles crímenes que están pasando en esta humanidad ahorita. Terribles. La vida ya no vale nada. Mátense unos a otros, agrédanse unos a otros, insúltense unos a otros, denigrense unos a otros, péguense unos a otros, levanten la mano unos a otros. 3 veces Jesús nos dice, paz hermano, paz, paz, viejo. A ver si entiendes lo que Dios quiere de ustedes. Que vivan en paz unos con otros. No que sean rivales entre ustedes. Pero es así, ¿no? ¿El otro quién es? El otro es una amenaza para mí. Constante además, constante. Es terrible lo que, cuando uno habla con los niños de los colegios en los que estoy, dice, bueno, uno se pregunta, ¿por qué eres tan violento? ¿Por qué?
¿Quién te enseñaba a pegar? ¿Quién te enseñaba a insultar? ¿Quién te enseñaba a agredir? ¿Quién te ha enseñado a...? Es lo que escucho. Empezando por mi casa. Eso es lo que escucho. Empezando por mi casa. Y por eso Jesús nos dijo, la boca habla de lo que en el corazón habita, ¿no? En nuestras palabras somos tan agresivos, en nuestras miradas, nuestras posturas, opiniones, que es todo agresión. Constantemente me estoy defendiendo. Estas manos que Dios nos ha dado, cuánta violencia, ¿verdad? Cuánta violencia. Esta boquita que Dios nos ha dado, cuánta violencia. ¿Se acordarán de aquella canción? Tus manos son palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Puedes tener la suerte de encontrar en tu alma palomas de la paz. Yo creo que el instinto de venganza es muy fuerte en nosotros. Esto no se va a quedar así, no puede quedarse así. ¿Perdona a quién? Por favor, el que perdona es tonto, este es el que perdona. Me ataca, yo te voy a atacar, viejo. Y cuidado, no sabes con quién te estás metiendo. Cuidado, Yo tengo que amenazarte, viejo. Tengo que agredirte. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hay una frase muy linda de Jesús que nos dice: bienaventurados los que construyen la paz. ¿Quieres la paz? Constrúyela. ¿Quieres la paz, hermano? Constrúyela. Tú el primero. Tú tienes que ser el que la construya. ¿Quieres la paz? Constrúyela. Con gestos y actitudes pequeñas de cada día. Constrúyela. Constrúyela. No levantes la mano contra nadie. No digas comentarios hirientes. No amenaces a nadie. No grites. No denigres. No denigres. ¿Quieres la paz? Constrúyela. Constrúyela. Yo a veces cuando empiezo a cantar, tus manos son palomas de la paz, yo digo, nuestras manos, ¿cuánta sangre tienen, verdad ya? Dios, ¿cuánta sangre aquí? ¿Cuánta sangre? En mi boca, Dios me libre. En mi pensamiento, ¿cuánta violencia, agresividad, condena? Para condenar a los demás, pucha viejo, aquí estoy. Para hablar en contra de los demás, aquí estoy. ¿Cuánta violencia, no es cierto? ¿Cuánta extorsión? ¿Cuánta manipulación? Eso es violencia. Eso es violencia. Y quiero terminar con lo tercero que Jesús dice. No solamente dice, la paz con ustedes, casi como para mirar y decir, ¿me estás hablando a mí? Sí, a vos te estoy hablando. Ojalá la paz esté contigo. ¿Y qué hace Jesús? Sopla sobre ellos, dice ayer, ¿no es cierto? Sopla. Como para decir, ojalá dejes entrar a Dios en tu corazón. Ojalá dejes entrar a tu corazón a Dios. Y por eso, en una de las bienaventuranzas muy lindas, que no está en el texto de San Mateo, sino en San Pablo, dice, bienaventurados, no los que construyen la paz, no, sino los pacíficos. ¡Qué hermosura! Los que tienen alma de paz. Esos que llevan la paz en el alma. Esos que viven reconciliados consigo mismos.
Esos que han sido capaces de liberarse de cualquier ansia de venganza. Aquellos que son incapaces casi hasta de gritarte. Son incapaces hasta de casi levantar la voz. Bienaventurados los pacíficos, los que tienen el alma en paz. Los que tienen el espíritu reconciliado con Dios. Porque si ataco, debe ser porque algo tengo dentro, ¿verdad? Alguna cosa no está funcionando bien ahí. Por eso dice, tus manos son palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Puedes tener la suerte de encontrar en tu alma palomas de la paz. Si yo no vivo en paz conmigo mismo, es imposible construir la paz. Y es imposible estar comprometidos por la paz. Les voy a mostrar ahora un video. Ahora sí voy a terminar con este videito, por favor. Es una canción que ustedes la han debido conocer, la han debido escuchar, de Leonard. Mamita, por favor. Que dice, habrán escuchado, aleluya. ¿No? Cuando la escuchen van a decir, sí, yo escuché. Yo se los voy a poner en esta pantalla gigante para que veamos. Ahí arribita está, exacto. Vamos a ampliar la pantalla. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bueno, ahora me han bajado el volumen, por supuesto que no se escucha ahora, pero de eso se trata, ¿no? Un desamparado se salvó. Lo que decía antes, por favor, otra vez. Ya. Un soldado a casa regresó. Ya no hay guerras. Ya no hay guerras. Un soldado a su casa regresó. ¿Dónde tiene que estar, no ve? En su casa. No matándose con la gente. No luchando por temas de otros. Un niño enfermo se curó, claro. De eso se trata. Adelante. Más adelante, ¿sí? Un poquito más. Un desamparado se salvó. No hay desamparados. O sea, bueno, en el sentido de que a lo mejor sigue desamparado, pero está con alguien, ¿no? Por causa de una buena acción. Ojalá podamos globalizar la compasión, ¿no? Podamos globalizar la solidaridad. Y hoy nadie te repudia, nadie te agrede, nadie te insulta, nadie te amenaza. Recién podremos decir, aleluya. Mientras tanto, no podemos. Mientras tanto, no podemos. Otra vez. Adelante. Desde aquí, otra vez desde el principio, mamita. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción.
y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, 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 alguien hoy nació y un sueño se concedió, y ya pasó el eclipse de la luna. Porque esta oración se haga verdad y que todo sea felicidad y que pare la locura. Aleluya, 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 nadie conoció, a quien dio y nunca. Bien, muchas gracias. He intentado de manera muy sintética, quizás muy condensada a lo mejor, hablar de la realidad de la cual estamos y a qué estamos llamados a vivir. Muchas gracias, pues.